privilegio, sea que nuestros padres tenían los recursos o no, había un propósito en nuestras vidas. El aprender a leer, el aprender a hacer números, matemáticas. Otros ya desde ese entonces ya tenían una visualización hacia más adelante en su vida, ser ingenieros, técnicos, abogados, con un oficio, con algo que desempeñando una actividad que pudiera desahogar sus gastos, su vida material. Había un propósito. Y es desafortunado poder encontrarnos en estos tiempos que aún dentro del pueblo del Señor en la iglesia pueda haber hermanos perseverando 5, 10 años y no conocen cuál es su propósito. Si yo le preguntase de manera individual a cada alguno, gloria al Señor, yo creo que en una estadística de 10-1 sería aquel que pueda responder cuál es el propósito para el cual Dios lo ha destinado en esta tierra, en este ministerio y en todo lo que le rodea. ¿Cómo en todo lo que le rodea? En su misma familia, en el área de su trabajo, gloria al Señor. Un propósito es una determinación firme de hacer algo. Y Dios te creó a ti. Dios me creó a mí con un propósito. Muchas de las veces nos enfocamos, exclamamos que el enemigo nos hace la guerra, que el enemigo nos mantiene en una lucha continua. Pero cuando meditaba en esta palabra, lo que realmente el enemigo está persiguiendo, está buscando, es que no se cumpla el propósito que fue depositado en tu vida o en mi vida. ¿Cómo es eso? Vamos a venir a este tiempo actualmente. Estamos viviendo un tiempo donde se está moviendo una peste, una pandemia. Una excusa muy amplia para que muchos puedan dejar de congregarse, para que muchos en la actualidad han perdido la perseverancia aún dentro de sus hogares, de la búsqueda, de la presencia, de la comunión, de la intimidad con nuestro Creador. ¿Cierto o falso? Usted medítelo dentro de su interior. Eso está permitiendo que no se cumpla el propósito que Dios dispuso en nuestras vidas. Cuando te ejemplificaba yo con el ejemplo de la escuela, tú tienes una encomienda, tú tienes una misión, tú tienes un trabajo a realizar, una obra. Vamos a suponer que usted en medio de su necesidad necesita implementos materiales para cocinar, para hacer arreglos en su hogar y sale en busca de ellos. Cuando tú tienes definido tu propósito, posiblemente en el camino te vas a encontrar adversidades, obstáculos, aún amigos, amistades que pudieran tal vez entretenerte. Pero tú, en la medida que conoces tu propósito, vas a apartar todo eso y vas a llegar a tu objetivo. ¿Sí me estoy explicando? Porque tú sabes que tienes una necesidad y tienes que surtir esos materiales que necesitas, sea para cocinar o sea para arreglar tu hogar. Lo mismo es en el camino del Señor. Cuando tú conoces tu propósito, el propósito por el cual Dios en su misericordia te está permitiendo estar de pie, mantenerte firme, no habrá obstáculo, no habrá excusa para que tú vayas en busca del cumplimiento de ese propósito.
tristemente, no solo en esta época de esta pandemia, pero en ocasiones, cuando estamos completamente sanos, hermano, hermana, vamos a la iglesia, le estamos esperando. No, hoy no tengo ganas. Hoy me duelen los pies. Llegué cansado del trabajo. Ahí tú no sabes que eres parte de un propósito. Lo que le estás diciendo al Señor, espérate, no va a ser tu voluntad, sino va a ser la mía. Eso es lo que lastimosamente podemos observar cuando una persona no conoce el propósito por el cual Dios lo sigue manteniendo con vida, lo sigue manteniendo con salud, le sigue permitiendo que avance. Cuando tú conoces tu propósito, no te importa lo que te rodee. Dices, yo vengo cansado, pero yo sé que al llegar a ese lugar y ponerme en las manos del Señor, voy a recibir fuerzas. Yo sé que estoy preocupado, tengo bastantes deudas, pero al llegar ahí y ponerme en las manos de mi Señor, habrá una salida, habrá una respuesta que va a reconfortarme, que va a fortalecerme. Yo voy a seguir buscando el cumplimiento del propósito por el cual Dios me ha creado. ¿De qué manera podemos buscar el propósito del Señor si muchas de las veces no queremos ni orar? Y en esta semana me traía eso a la mente el Señor. Cuando usted pueda escuchar a alguien o preguntarle, ¿es usted hijo de Dios? La respuesta va a ser, sí, soy hijo de Dios. Vamos a orar. No, ¿sabe qué? Que no tengo ni palabras para orar, no sé ni qué decir ya. Entonces, si usted, hagámoslo similar, tiene un padre, a usted le gusta pasar tiempo platicando con él. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios y no invertimos tiempo en los asuntos del Señor a través de la oración? ¿Cómo es que hemos claudicado en la oración y no nos esforzamos cuando sabemos que esa es la fuente de nuestra fortaleza, que esa es la fuente que nos va a dar la provisión de salidas, la provisión de conocimiento y de sabiduría para estos tiempos sumamente difíciles y delicados? Cuando el Señor te creó a ti y me creó a mí, Él tenía un plan diseñado de una manera perfecta. Tú puedes ver que alguien va a levantar un edificio, una casa, y no lo va a hacer de la noche a la mañana. Va a tener que diseñar unos planos y de acuerdo a la cimentación que realice, las bases, es lo que le va a dar sostenimiento a ese edificio, a esa casa. Y si tú y yo nos estamos descuidando y hemos perdido la noción del propósito por el cual Dios nos ha creado, es donde estamos viendo ahora los resultados de que hay muchos hermanos que han perdido la fe, que hay muchos hermanos que están caminando en desobediencia. Y no me refiero solamente a no cumplir lo que la palabra nos indica, sino que más bien han puesto su confianza en el hombre antes que en el Dios Todopoderoso. Se han olvidado de que la última palabra la tiene Él, de que completamente y absolutamente en todo momento, en toda área, en todo lugar, dependemos de Él. Amén. Tú y yo podemos estar gozando en estos momentos de salud. Posiblemente nos salvamos de esta epidemia, pero no sabemos si vayamos a ser salvos de acuerdo a nuestras actitudes. Posiblemente muchos partieron y tal vez entre ellos haya varios que van a ser salvos. Dijo el Señor a estos, antes de que se me pierdan me los voy a llevar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Dios ha delegado en cada uno de nosotros una importancia
importante responsabilidad que muchos estamos haciendo de lado. La semana pasada el Señor hablaba, libro de Deuteronomio capítulo 30, si no mal recuerdo, tal vez del verso 4 al 6. Jehová circuncidará tu corazón, quitará todo lo que le estorba, porque tú y yo decimos amar al Señor y lo amamos de acuerdo a las circunstancias convenientes a nuestra carne, a nuestra vida material, pero no hemos aprendido a amarlo como Él quiere. Y es ahí donde muchas veces caemos en errores. Es ahí donde muchas de las veces no conocemos nuestro propósito. La palabra dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y fíjese para qué, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Usted y yo sabemos que el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre entró la salvación. Por un hombre fuimos redimidos. Por ese hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, es que tú y yo tenemos la oportunidad, el privilegio de ser salvos y estamos esperando ver cumplida una promesa de salvación, no temporal, sino por una eternidad. Amén. Amén, aleluya. Pero lo hemos desvalorado. Tal pareciera que ahora el ser humano se cree dueño de la vida, que hace unas especulaciones, hace planes y piensa vivir 60, 70 años. ¿Yo cómo voy a vivir 50 años? Bueno, cuando tenga 45 estaré pensando en servirle al Señor. Es ahí donde el hombre, el ser humano, quiere hacer su voluntad. Pero cuando tú conoces el propósito por el cual Dios te ha puesto en esta tierra, no importa si llueve o truene, no importa si no estás entendiendo aún, pero tú buscas la manera de perseverar en las cosas del Señor. Tú buscas la manera de presentarte en la iglesia. Tú buscas la manera de presentar tu mejor ofrenda al Señor. Y no hablo de lo financiero, sino de esto, el interior. Tú buscas la manera de quebrantar tu corazón. Aleluya. Pero sabe que muchas de las veces en la actualidad, nosotros los mismos padres desconocemos el propósito que Dios nos ha delegado y aún más también el de los hijos. Cada uno de nosotros nos fue dada una palabra. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados para un propósito. Y si tú vienes a escudriñar las escrituras, hay tantos ejemplos en los que se dio una palabra, pero no se dio a conocer el proceso. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Cuando hablaba en un principio de que muchas veces podemos estar dentro de la iglesia y no conocer el propósito por el cual Dios nos permite mantenernos firmes de pie, quiero ejemplificárselo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, vaya conmigo a la palabra del Señor. En el verso 7. Mire lo que dice. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Aún no sabía 80 años y no conocía su propósito por el cual Dios lo había dispuesto en esta tierra. Aquel muchachito estuvo a punto de morir en aquella persecución.
fue el único posiblemente de los sobrevivientes, con un objetivo, con un propósito trazado por un Dios todopoderoso, por un Dios perfecto. Él no sabía cuál era la misión, el propósito. Aún no lo entendía. Todo lo que vivió, todo lo que pasó. Y eso es lo que pasa con nosotros. Podemos ver el ejemplo de José. Se le dio una palabra. Se le dieron sueños, se le dieron visiones. Pero nunca se le dijo cuál iba a ser el propósito. Y aún a veces, lastimosamente, suele suceder que la misma familia se va a levantar en tu contra. Los mismos hermanos van a ser utilizados. Y no lo has entendido, que ese es el objetivo del enemigo, para que no se lleve a cabo el cumplimiento del propósito. El enemigo no te está persiguiendo a ti, el enemigo está persiguiendo la palabra que fue dispuesta, el propósito que ha sido diseñado en tu vida, y de una o de otra manera va a querer interrumpirlo, obstaculizarlo. El enemigo no tiene problema con aquellos hermanos que no conocen el propósito, porque aún están durmiendo, porque aún no han abierto los ojos. El problema es para con aquellos que conocen el propósito, conocen la responsabilidad que Dios ha delegado en su obra, y que sabe que una vez que se activen, van a ser de peligro para el reino de las tinieblas. Aleluya. ¿Te has esforzado, has pensado en algún momento si realmente conoces el propósito por el cual Dios te escogió, te eligió? Qué maravilloso que no solamente nos dijo: vas a ser mi evangelista, vas a predicar mi palabra, sino que también nos equipó de dones, nos ha provisto de talentos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él desde un principio nos escogió y ha depositado un propósito en cada uno de nosotros. Amén, aleluya. El cual, aunque tú y yo no quisiéramos, se va a cumplir tarde o temprano. Hoy sigue dando el Señor la oportunidad. Hoy a muchos todavía los está trayendo con lazos de amor. ¿Cómo es eso? Lo decíamos en los testimonios, lo escuchábamos. Aquellos que no demos frutos, lastimosamente. Y aquellos que estén dando más, ¿qué dice su palabra? Traten de seguirse limpiando y vengan de continuo a mí para que lleven más fruto. Aleluya. Si no estamos, si nos hemos descuidado y no seguimos perseverando en la búsqueda de su presencia, hoy es una maravillosa oportunidad para que tú abras tu boca y expreses lo que Dios ha hecho en tu vida a tantos que aún no quieren llegar a los caminos del Señor, a tantos que han desistido por las circunstancias, a tantos que se han desenfocado y muchos otros que aún no conocen el propósito del Señor. Si Dios te envió a predicar, a evangelizar a las calles, ¿cuánto tiempo llevas permitiéndole al enemigo que siga manejando tu vida? Porque muchas de las veces tú te puedes tener la intención y el enemigo te empieza a minar la mente. Te va a dar vergüenza, te van a tirar los tratados, no sabes qué hablar.
Pero cuando tú tienes definido el propósito, a ti no te importan esos obstáculos, los haces a un lado. Sabes a quién le estás sirviendo, a un Dios todopoderoso. Aleluya. Y dices, no importa lo que venga en mi camino, pero yo seguiré avanzando y esperando a mi Rey. Al momento que Él venga, me encuentre en su obra trabajando, para que sea yo digno de partir de esta tierra con Él. A su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en su capítulo 8, en el verso 28. Algo que muchas de las veces hemos aplicado de manera errónea es lo que vamos a leer. Libro de Romanos, capítulo 8, en su verso 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Posiblemente a alguien ya le faltó el trabajo o lo despidieron y dice, bueno, todo sirve para bien, como dice aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no es a todos, sino a los que han sido llamados y conocen el propósito. ¿Para qué fuiste llamado en la obra del Señor? ¿Para qué fuiste llamada en la obra del Señor? Posiblemente desde el principio hubo luchas desde que estabas en el vientre de tu madre. Posiblemente estuvo a punto de un aborto. Atravesaste accidentes. Hoy te pudiste ver vista envuelta con el virus que se está moviendo en la actualidad. Pero si conoces tu propósito, sabes por qué el Señor ha apartado a la muerte para que se cumpla el propósito que ha dispuesto en tu vida. Aleluya. Entonces ahí sí puedes tú decir que todas las cosas te sirven para bien. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque conoces el propósito por el cual has sido llamado. Y dices, me paro y voy delante, no con mi fuerza, con la fuerza de mi Señor, a dar cumplimiento al propósito por el cual Dios me ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios sigue manifestando su misericordia? Si ha permitido que en estos momentos te veas involucrado, envuelto en el virus, si tú conoces el propósito por el cual Dios te ha diseñado, sabrás que aunque la medicina diga lo contrario, aunque las condiciones se vean sumamente dificultosas, la palabra que Dios depositó en tu vida se va a cumplir. Así es que aunque el enemigo quiera enviarte al panteón, el Señor te traerá para dar cumplimiento de su palabra. Aleluya. Dios bendiga a todos aquellos que nos siguen. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies en